Hola, Dios te bendiga. Qué bueno que nos volvemos a encontrar en esta semana para estudiar otra lección de escuela dominical. El título de esta lección es Un pueblo en santidad. Un pueblo en santidad. Y los pasajes bíblicos de estudio para esta lección están en Marcos capítulo 12, versículos 30 al 33, Hechos capítulo 1, verso 8, Segunda Corintios capítulo 5, versículos 14 al 21, Gálatas capítulo 5, versículo 25 y Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 2. El versículo para memorizar en esta lección es el que encontramos en Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y el propósito de la lección es conocer acerca de la santidad y que este conocimiento nos ayude a vivirla diariamente. Muy bien, hemos escuchado mucho de santidad. Puede ser que tú digas, ya yo sé mucho de santidad, he escuchado mucho. En predicaciones, en clases de escuela dominical, en discipulado, en seminarios, en consejerías, en libros. Y esto es cierto, puede ser cierto y es cierto, que hemos escuchado mucho sobre santidad, que hemos estudiado mucho sobre santidad. Pero aunque creamos saber mucho sobre la santidad, es posible que no sepamos si lo que creemos que es santidad sea correcto. Tampoco puede ser que tampoco sepamos cómo aplicar la santidad en nuestras vidas. Porque a veces ese término es un poco confuso para algunos. Santidad, santo, y entre signos de interrogación. No se trata de cuánto conozcamos a Dios y de su santidad, sino de cómo vivimos en base a ese conocimiento. O sea, la santidad entonces no es lo que sabemos de Dios, ni lo que sabemos de su santidad. Es cómo practicamos esa santidad en nuestras vidas. Entonces, esta lección nos va a ayudar a encontrar algunas pautas para cómo vivir en la santidad, en la santidad de Dios día a día. Vamos a ver el punto número 1. El primer punto que vamos a desarrollar es un pueblo santo por el amor de Dios. Un pueblo santo por el amor de Dios. Y ya las citas bíblicas que les mencionamos, Hechos capítulo 1, versículo 8, 2 Corintios 5, 14 al 21 y Gálatas 5, 25. Entonces, el amor es el todo de la santidad. Por eso el título de este primer punto, un pueblo santo por el amor de Dios. O sea que el amor es todo en la santidad. Pero el amor de Dios es el todo de la santidad. Entonces, nuestra santidad nace del amor de Dios. O sea, somos santos por el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está la base entonces de la santidad. El amor, nace del amor de Dios. ¿Y por qué podemos afirmar esto? En primer lugar, porque Él nos reconcilió. Nosotros vivíamos separados de Dios. Desde que el pecado entró a la humanidad a través de Adán y Eva, entonces nacemos separados de Dios. Pero Dios nos reconcilia nuevamente a través de su Hijo Jesucristo. Pablo en 1 Corintios capítulo 5 del 14 al 21 afirma varias cosas. ¿Qué cosas afirma? Unas 6 cosas afirma Pablo en este pasaje bíblico.
En el versículo 14 afirma que Cristo murió por todos y todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Morimos a nuestra vida antigua porque Cristo murió por nosotros y nos salvó, nos reconcilió. En segundo lugar, los que reciben la nueva vida en Cristo no vivan para sí, sino para Él. Ya lo que al nacer de nuevo, al recibir a Cristo en nuestras vidas, ya no vivimos nosotros, sino que vivimos para Él. Ya vive Cristo en mí, como dice otro versículo. Número 3, todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Todo lo pasado, pasado. Tenemos entonces una nueva vida en Cristo. Número 4, toda la obra de Dios en favor del ser humano es regalo de Él. Es un regalo de Dios. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros, está haciendo y seguirá haciendo, es un regalo de Dios. Número 5, tenemos la tarea de reconciliar a otros con el Señor. A nosotros nos corresponde ayudar a otros a reconciliarse con Dios, venir a Dios y recibir el regalo del favor de Dios. Y en sexto lugar, Cristo hizo posible nuestra relación correcta con Dios, porque Él fue la ofrenda por nuestro pecado. Cristo, al morir por nosotros en la cruz, entonces hizo posible que esa brecha que había entre nosotros y Dios se juntara y volviéramos a tener una relación correcta con Dios. Entonces, es por medio de la obra redentora de Cristo, es por medio de su cruz, que todo cristiano recibe el poder para comenzar a vivir diferente a como lo hacía antes. Por la obra de Cristo, por la obra redentora de Cristo en la cruz, cuando lo recibimos, cuando aceptamos que Él sea nuestro Señor, nuestro Rey, entonces comenzamos a vivir una vida diferente a la que vivíamos antes. Y la persona abandona todo lo que pertenece al mundo de las tinieblas, que es contrario a lo que es de Dios, porque Dios es luz. En el enemigo todo es tinieblas, pero con Dios todo es luz. Así que cuando venimos a Dios, caminamos en luz y dejamos las tinieblas atrás. Ya no son parte de nuestra vida. Entonces, como resultado de esta obra redentora de Cristo, viene el convencimiento de que el Espíritu Santo de Dios está obrando en nuestras vidas, que está efectuando un cambio en nuestro interior. Y esta experiencia entonces va a traer un rotundo no al pecado. Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestras vidas y a transformarnos por la obra redentora de Cristo, entonces siempre vamos a decirle no al pecado y vamos a comenzar a caminar por la vida como a Dios le agrada. En segundo lugar, o el segundo punto, Dios nos reconcilió Cristo nos reconcilió con Dios. El otro subtítulo es, nos llenó de su Santo Espíritu. Dios nos llenó de su Santo Espíritu. Para que en la vida de unas personas se manifieste el fruto del Espíritu Santo, es necesario que Dios produzca en nuestro interior ese deseo. Repito, para que en la vida de una persona se manifieste el fruto del Espíritu Santo, como encontramos en Gálatas, capítulos 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu, paz, paciencia, benignidad, amor, fe, control propio. Dice, es necesario que Dios lo produzca en el interior de nosotros. Es Dios quien va a producir en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Entonces, la vida de santidad no parte de nosotros. La vida de santidad no es que, bueno, a mí se me ocurrió y voy a comenzar a vivir una vida de santidad. No, no parte de nosotros, sino que es de la obra transformadora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando en nosotros y comenzamos a tener una vida nueva y comenzamos a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Es Dios
o es el Espíritu Santo de Dios que moldea nuestra vida y nos lleva a ser transformados diariamente a la imagen de Cristo. Pero esto solo ocurre cuando nos ponemos en sus manos. Tampoco ocurre así por así. Tenemos nosotros que tomar la decisión de ponernos en las manos de Dios para que su Santo Espíritu comience a transformar nuestras vidas. Cuando nos disponemos para que Dios trabaje en nosotros, entonces comienza a darse esta transformación. Comenzamos a dejar lo que hacíamos antes y la gente lo observa. Comenzamos a dejar el enojo que teníamos con facilidad. Comenzamos a dejar de robar, de mentir, de estar en los vicios y tantas otras cosas que ustedes pueden hacer una lista interminable. Entonces, mis hermanos, mis amigos, es por la gracia y el amor de Dios que una persona recibe el poder para vivir en santidad. Por la gracia y por el amor de Dios es que recibimos poder para vivir en santidad. Y recuerden que santidad es simple y sencillamente dejar el pecado y apartarnos para Dios. Decir no al pecado. Eso es santidad. Por eso es que Dios dice, sean santos como yo soy santo. Porque podemos dejar el pecado, podemos dejar lo malo a un lado y vivir entonces en santidad. La experiencia de la llenura del Espíritu Santo en el creyente lo hace no sentir más deseo interno por ceder al pecado que por mucho tiempo lo dominó. Cuando la persona viene a Cristo, cuando venimos a Cristo, cuando nos entregamos a Él y viene el Espíritu Santo y nos llena, entonces ya no vamos a sentir deseos de volver a lo que hacíamos antes, de volver al pecado. El segundo punto que vamos a desarrollar en esta lección es un pueblo santo porque ama a Dios y al prójimo. Ok. Vivimos en santidad cuando amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Podemos leer Marcos capítulo 12, versículos 30 al 33 y Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 2. Entonces, la reacción nuestra a lo que Dios ha hecho por nosotros produce la acción de amarlo a Él y al prójimo. Cuando sentimos la llenura del Espíritu Santo, cuando sentimos esa transformación, cuando vemos que somos unas personas diferentes y la gente lo mira en nosotros que somos diferentes, entonces eso hace que amemos a Dios, que lo amemos, que lo busquemos, que lo añoremos, que lo adoremos. Y también nos lleva a amar al prójimo. La santidad se refleja amando a Dios con todo. Marcos 12:30. Hemos sido llamados a agradar a Dios mediante a lo que a Él le gusta. Lo que a Él le gusta de nosotros, de sus hijos. ¿Y dónde encontramos lo que a Él le gusta? En su palabra, en la Biblia. Si leemos la palabra sistemáticamente, vamos a encontrar lo que a Dios le agrada de nosotros. Hay un versículo que dice, ¿qué es lo que a Dios le agrada de ti? Dice que seas... que hagas justicia, que tengas misericordia y que seas humilde delante de Él. Esa es una de las cosas que Dios pide de nosotros, ser humildes, tener misericordia, hacer justicia, hacer lo correcto. Entonces, en la palabra de Dios vamos a encontrar todo lo que a Él le agrada. Todo lo que Dios llama pecado resulta en consecuencias negativas para nuestra propia vida. Y ahí en la Biblia también vamos a encontrar todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que es pecado. Todo lo que daña nuestra vida, lo que destruye nuestras vidas. Y el punto culminante en una vida de santidad es cuando la obediencia a Dios deja de ser una carga y se convierte en algo natural. Wow, esto es muy importante, mis hermanos. Cuando nosotros entendemos que debemos obedecer a Dios, ese es el punto culminante. Obedecemos a Dios, entonces esto deja de ser una carga y se convierte en algo natural. Porque mucha gente dice, no, pero que si yo voy a la iglesia, si me hago cristiano, tengo que dejar esto y aquello y lo otro y lo otro. No, cuando venimos al Señor, venimos tal como somos, como dice un himno, tal como soy, Señor, así venimos.
pero le decimos al Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que tú quieras. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros, nos llena y comenzamos a ser transformados, obedecemos a Dios y ya las cosas que yo hacía antes que no eran agradables a Dios, ya no las quiero hacer más. Entonces mi obediencia a Dios ya no es una carga, es algo natural. Es simplemente algo que quiero hacer, obedecer a Dios. Ahí está entonces el punto culminante. La vida de santidad en todo creyente tiene que ser evidenciada, tiene que ser puesta a la vista de todo, como un libro abierto. Y número 1, lo primero es, el tiempo de intimidad con Dios es inviolable. Nuestro tiempo con Dios es inviolable. No podemos dejar el tiempo de Dios a un lado y no, tengo que hacer esto y esto y esto y esto y después voy a ver si tengo tiempo para Dios. No, eso es inviolable. Nuestro tiempo con Dios es lo primario, es lo primero ante todo lo que se tiene que hacer en el día. La vida debe girar diariamente en torno a hablar y escuchar la voz de Dios, a vivir por la fe y sus promesas. Buscar a Dios en primer lugar. Así estamos demostrando, evidenciando una vida de santidad. Cuando buscamos a Dios en primer lugar. Siempre poniendo a Dios en primer lugar y que toda nuestra vida gire alrededor de Dios. Nuestra familia, nuestro trabajo, todo gire alrededor de Dios. En segundo lugar, tenemos la tarea divina de ganar y discipular personas. Si hemos creído en Cristo, si estamos gozando de la salvación, si estamos disfrutando el gozo de estar en la presencia del Señor, entonces tenemos que enseñar a otros para que vengan, invertir nuestra vida en otros, a enseñarles a cómo vivir como Cristo vivió. Entonces nuestro amor a Dios se traduce en ser como Cristo. Nuestro amor se traduce en ser como Cristo. Cuando somos como Cristo, cuando queremos ser como Cristo y cuando imitamos a Cristo, entonces eso se traduce en nuestro amor a Dios. La santidad se refleja amando a la gente. Ya dijimos, amamos a Dios, pero también amamos a la gente, amamos al prójimo. En Marcos 12:31 lo encontramos y en Filipenses capítulo 2, versos 1 y 2. El amor a otros, inclusive el amor a los enemigos. ¡Wow! Qué duro suena esto, ¿verdad? El amor a mis enemigos. Pero ¿cómo voy a amar ¿cómo voy a amar a mi enemigo? Pues el Señor nos llama que para tener una vida de santidad tenemos que amar a otros y amar inclusive a nuestros amigos. Es esencial en la vida de la santidad. Esto es esencial. Y hoy la gente, hoy día en esta sociedad, en este mundo, la gente no quiere ver cuánto sabemos nosotros de teología, cuánto sabemos de doctrina, cuántas alabanzas no sabemos. Lo que la gente quiere ver es que mostremos lo que creemos, que vivamos lo que decimos, que hagamos lo que decimos. No que decimos una cosa, pero hacemos otra. No que predicamos a un Cristo vivo, un Cristo y a un Dios de amor, pero hacemos otra cosa. Entonces, allí eso es lo que la gente quiere ver, que mostremos lo que somos. Si somos hijos de Dios, si estamos caminando con Cristo, si estamos caminando como Cristo caminó, entonces tenemos que mostrarle esto a las personas, a la gente. Las personas necesitan ser impactadas por el amor de Dios. Y el amor de Dios que está en nosotros es el que va a impactar al mundo. Somos nosotros ahora los que vamos a impactar al mundo teniendo ese amor de Dios en nosotros y viviendo en santidad. Cristianos que amen sinceramente. Más que palabras, el mundo quiere ver testimonios. Testimonios de vida que muestren a Cristo. La santidad no solo consiste en conocer, sino es evidenciar.
Entonces, santidad no es todo lo que yo sé de la Biblia solamente, no es todo lo que yo sé de doctrina, no es todo lo que yo predico, no es todo lo que yo enseño. Es la evidencia de eso, el amor hacia los demás, el impactar a los demás con el amor de Cristo que hay en nosotros. Entonces, el amor como eje central de la vida de santidad incluye el perdón y la reconciliación entre los seres humanos. Perdón y reconciliación, cuando perdonamos y nos reconciliamos. El apóstol Pablo se enfoca más en la relación entre creyentes como algo indispensable en la vida de santidad. De allí que nos ordena lo siguiente. Vamos a ver lo que nos ordena el apóstol Pablo para que demostremos o para que evidenciemos una vida de santidad. En primer lugar, el apóstol Pablo nos dice sentir lo mismo, o sea, es ponerse de acuerdo de corazón, sin peleas, sin contiendas, sin discusiones, para que el poder del acuerdo esté presente y gane Cristo. Qué importante esto. Ponernos de acuerdo de corazón, no peleando, no con contiendas, no con discusiones. Dice, para que el poder del acuerdo esté presente y gane Cristo. No va a ganar mi hermano ni voy a ganar yo. Va a ganar Cristo, porque se va a manifestar el amor de Cristo en nosotros y en los demás. En segundo lugar, tener el mismo amor. Nada vale más que el amor hacia el otro. Esto es muy importante. El amor hacia el otro es lo más importante. Dice, no hablar mal de los demás, no hablar mal de otros. Dejar los chismes a un lado, olvidarnos del chisme. El chisme es pecado, mis hermanos y mis amigos. Si amamos a los demás, debemos corregirlos con amor. Si hay que corregir a alguien, los corregimos con amor para que crezcan en la fe. Poner nuestro hombro para que el otro llore y para que el otro sea consolado. Nada puede más que cuando un creyente es capaz de amar a otro. Cuando amamos a los demás, cuando nos amamos unos a otros, allí se manifiesta el amor de Dios. Unánimes sintiendo una misma cosa. Esto está en Filipenses capítulo 2, verso 2. Dice, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. El amor de Dios que está en nosotros hace que trabajemos con otras personas sin obstáculos ni barreras. Lo más importante es el propósito o la tarea. El amor y el amor de Dios sobre todo, que trabaje en nosotros para que juntos con otras personas trabajemos predicando, trabajemos anunciando el amor de Dios, trabajemos evidenciando la santidad que solamente podemos encontrar cuando buscamos a Dios, sin ningún obstáculo, sin ninguna barrera. Porque lo más importante es el propósito, la tarea. ¿Y cuál es nuestro propósito, nuestra tarea? Hablar de Cristo. Anunciar el Evangelio. Esta es la gran comisión, hablarle a otros de Cristo para que otros vengan a los pies del Señor. Podemos concluir esta lección de la siguiente manera. La santidad tiene su máxima expresión en el amor. Repito, la santidad tiene su máxima expresión en el amor. Es el amor que nos permite alcanzar esta santidad y vivirla diariamente a través de la reconciliación con Dios y la llenura del Espíritu Santo. Entonces, estas obras provocan que amemos a Dios y a nuestro prójimo, y de esta manera seremos siempre un pueblo de santidad. Cuando decidimos entregar nuestras vidas al Señor, poner nuestras vidas en las manos de Dios, Él que es santo, Él que es santidad, entonces nos va a llenar de su Santo Espíritu, y esa reconciliación con Dios y esa llenura del Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros a amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y de esta manera
seremos siempre un pueblo de santidad, un pueblo que evidencia la santidad de Dios día a día, como un estilo de vida. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos la próxima semana para otra lección, pero antes vamos a tener una oración. Señor, te damos gracias en este día por esta lección que tú nos has enseñado. Señor, te pedimos que podamos estar reconciliados contigo a través de tu Hijo Jesucristo y que la llenura de tu Santo Espíritu esté en nosotros transformándonos cada día para que la santidad tuya, la santidad que debemos vivir diariamente sea nuestro estilo de vida. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.